Saludos y bienvenidos nuevamente a otro video más del canal del curso de español. Soy la profesora Rodríguez y en este momento te voy a hablar de las formas no personales del verbo. Anteriormente ya has visto varios videos hasta este momento que presentan lo que es el verbo, la conjugación verbal y los accidentes verbales como persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. Pero quiero hablarte un poco de este tema que es sumamente importante porque sí, hay unas formas particulares que dan un poquito de dolor de cabeza, pero siempre y cuando recuerdes las partes de cómo se compone un verbo y cómo se forma, creo que se te va a hacer mucho más fácil. Así que busca lápiz y papel, anota en tu libreta porque hay mucha información que repasar. Antes de repasar un poquito y recordemos que nuestra meta principal en esta presentación es que conozcas esas formas no personales. La reflexión del día de hoy que encontré y me llamó la atención sería: el verbo jugar solo se puede conjugar con el verbo dejar. Y me está curioso porque resalta mucho el verbo jugar y dejar. Recordemos que cuando estábamos explicando en el video que inicia la serie de los verbos, había explicado que el verbo en infinitivo es aquel que comienza y tiene su lexema y termina con el morfema ar, er, ir. Y tenemos ahí que el verbo jugar y dejar está escrito precisamente de esa forma. Y recuerdo que les expliqué y les dije, sí, se llama el infinitivo, así que vamos a hablar de ese chismecito ya mismito. Los objetivos de esta presentación, importante. El estudiante participante identificará y definirá los conceptos, las formas no personales del verbo, infinitivo, gerundio y participio correctamente, distinguirá todas las formas no personales del verbo y posteriormente también las aplicará en su proceso de redacción. Recapitulando, recordamos que un verbo es la categoría gramatical que indica en la oración acción, estado o movimiento o acontecimiento. Que en cuanto a la conjugación verbal, existen tres modelos básicos de conjugación. La primera conjugación, que son los verbos cuyo infinitivo incluye con el morfema ar, como cantar. Tenemos la segunda conjugación, que son los verbos que su infinitivo termina en el morfema er, como el verbo temer. Y la tercera conjugación, aquellos verbos cuyo infinitivo termina en el morfema ir, como partir. Así que vamos a ver, ¿y qué son las formas no personales del verbo? Son aquellos verbos que no se pueden conjugar y existen tres categorías: infinitivo, gerundio y participio. Qué importante. Vamos a ver esos ejemplos de cómo podemos descifrar, y ellos son verbos. Y usted dirá, ¿son verbos y no se pueden conjugar? Se supone que lo más importante y la función principal de un verbo es conjugarse, pero estos tres amigos no lo logran. Es que ellos realizan otras funciones dentro de la oración, pero es importante conocerlos a los tres. Empezamos con el infinitivo. El infinitivo de un verbo es la forma no personal de un verbo que no se conjuga y por lo tanto él funciona como un sustantivo o nombre. ¿Cómo yo lo puedo identificar fácil? Porque él precisamente utiliza los morfemas ar, er, ir. En una oración, como mencioné principalmente, la diferencia entre un verbo personal y no personal es que el no personal no se puede conjugar. Y vamos a ver el ejemplo de esta oración. Dice, amar es complicado. Y en este caso tenemos amar, está funcionando como un sustantivo. Termina en el morfema ar. Y si usted observa, el verbo en esta oración sería el verbo copulativo es. Así que ahí confirmamos una vez más por qué el infinitivo no se puede conjugar. En este caso, amar está funcionando como sustantivo y es el sujeto de esta oración.
Así que yo no puedo decir yo amar a una persona porque no sería correcto. La forma correcta con el verbo conjugado sería yo amo a alguien. Seguimos por ahí. Vamos entonces al gerundio. Y el gerundio es la segunda forma no personal de los verbos y esta funciona como un adverbio. Recordemos que los adverbios son los modificadores directos de un verbo o de un mismo adverbio. Siempre, ¿cómo yo voy a identificar a un verbo, a una forma no personal en gerundio? Precisamente por los morfemas. ¿Se recuerdan que en el video anterior les mencioné que conocer el lexema y el morfema de un verbo era importante? Mire, por esta razón. ¿Cómo yo identifico el gerundio rapidito? ¿Por qué? Porque terminan los morfemas ando, endo y endo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos varios gerundios cantando, leyendo y durmiendo. Pertenece a la primera conjugación del verbo cantar, de la segunda conjugación del verbo leer y durmiendo del verbo dormir. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ana está leyendo el reportaje. Si ustedes observan, el sujeto es Ana, el verbo está leyendo. Aquí me está diciendo, ¿qué está haciendo Ana? Está leyendo. Es un modificador que acompaña al verbo estar. Y ahora vamos a conocer a uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque él puede realizar dos funciones. Y este es nada más y nada menos que el participio. Y el participio se puede expresar de dos maneras, como un verbo compuesto o como un adjetivo. ¿Por qué yo lo puedo identificar? Porque utiliza los morfemas ado, ido, to, cho, so. Estos últimos tres morfemas pertenecen más a verbos que son irregulares. Y miren los ejemplos. Olvidado, prohibido, harto, satisfecho, impreso. Vamos a ver los ejemplos cómo aplicaría. Y dice, después de haber respirado profundamente, murió. Aquí si ustedes observan el verbo compuesto haber respirado. Aquí tengo el participio, termina en el morfema ado. Y vamos a ver en el caso del adjetivo. Recordemos que el adjetivo es un modificador directo de un sustantivo y en este caso la pieza interpretada nos conmovió. Interpretada sería nuestro participio y está funcionando como adjetivo porque está diciéndonos cuál es la pieza, qué tipo de pieza fue o cuál es la pieza, que en este caso sería la interpretada. Es un adjetivo. Los libros más leídos fueron los de aventuras. En el caso de leídos está funcionando como participio y me está describiendo a quién, al sustantivo libros. ¿Qué sucede aquí? Es importante aclarar que estos verbos no se conjugan. Insistimos claramente en que estos verbos no se conjugan y ellos ejercen varias funciones. El infinitivo como sustantivo, el gerundio como adverbio y el participio puede funcionar de dos maneras como verbo compuesto y como adjetivo. Esta visual aquí una vez más vamos a ver unos ejemplos de infinitivo y gerundio. En este caso, en el infinitivo, si ustedes observan, este visual fue extraído del libro de Santillana y me gusta mucho porque presenta unos ejemplos bien significativos para poder comprender en el caso del infinitivo y el gerundio cómo se manejan. Si ustedes observan, una vez más, confirmamos que estos verbos en su forma no personal no se pueden conjugar porque ellos, sus morfemas, no permiten que ocurra esta conjugación. Aquí vamos a ver los ejemplos de infinitivo. Queremos tomar jugo. En este caso tenemos el verbo queremos
es el que me está determinando que es la primera persona plural y se encuentra en presente. En este caso, el verbo tomar, ¿qué queremos? Tomar jugo. Tomar está funcionando también como sustantivo, porque realmente el verbo aquí sería queremos. Aquí también tenemos en el caso de quisieron, que es segunda o tercera persona plural y está en pasado. Y aquí querrás, el que me está determinando el tiempo va a ser ese inicio. ¿Qué querrás? Tomar jugo. Así que lo vemos en los tres tiempos. En el caso de gerundio, si ustedes observan, está utilizando derivados del verbo estar. Aquí estoy comiendo, primera singular presente. Aquí comiendo está en gerundio, estuvieron comiendo. Aquí está en pasado y estarán comiendo en futuro. Y entonces es el verbo copulativo estar es el que entonces me está determinando precisamente el tiempo y la persona y el número que se está utilizando, ya que el infinitivo y el gerundio y el participio no permiten que se realice esto. Las referencias, ahí tenemos los textos que se estuvieron utilizando para realizar esta presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, no dude en comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla y por el perfil del modo que aparezco como Mayra Rodríguez. Así que yo espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes y que una vez más sigan identificando la importancia del verbo y del estudio de las diversas categorías gramaticales que ayudarán a que ustedes puedan redactar de una manera más efectiva. Así que una vez más, gracias por su atención, les deseo mucho éxito y que este video haya sido de gran utilidad y lo puedan aprovechar al máximo. Así que hasta una próxima ocasión y les deseo mucho éxito.